Tuvimos al ministro de Asuntos Exteriores de Irán viajando a San Petersburgo para reunirse con Vladimir Putin. Más tarde, hubo una llamada telefónica en la que, al parecer, fue Vladimir Putin quien llamó a Donald Trump. Hablaron sobre lo que está ocurriendo, tanto en Ucrania como en Oriente Medio. Y esto fue lo que dijo Donald Trump sobre esa llamada. I tittar när på stambitasen nili i de massa vlas. No hablé del espacio, hablé de Ucrania y también un poco de Irán. Hablé de varios temas distintos, pero sobre todo de Ucrania. Y tuvimos una conversación muy buena. Creo que vamos a encontrar una solución relativamente pronto, eso espero. Creo que a ti también te gustaría ver una solución, puedo decírtelo y eso está bien. Sí. He told me he'd like to be involved with the enrichment if he can help us get it. I said I'd much rather have you be involved with ending the war with Ukraine. To me, that would be more important because we're gonna have that. Look, Ukraine militarily they're defeated. Okay. Yeah. Patrick, en tu opinión, ¿qué quiere Donald Trump de Rusia? ¿Y qué quiere Rusia de Estados Unidos en ambos conflictos, en Ucrania y en Oriente Medio? ¿Y cómo fue esa llamada? No lo sabemos. Nadie habla de ello. He visto un informe en la página web rusa, en la del Kremlin, pero en ese informe no hay nada que muestre cuáles eran los verdaderos objetivos de esa llamada. ¿Cuál es tu interpretación de eso? La pregunta más importante, Nima, es ¿quién inició la llamada? ¿Quién la inició? ¿Fue Rusia o fueron los Estados Unidos? Una pregunta parecida. ¿Quién inició el alto el fuego con Irán el 6 o el 8 de abril? No estoy seguro de la fecha exacta, pero ¿fue Irán o fueron los Estados Unidos? Creo que la respuesta a las dos preguntas es la misma. Fueron los Estados Unidos. Por eso es tan importante saber quién inició la llamada. Y en mi opinión, parecía claramente una llamada de pánico desde la Casa Blanca, justo después de la reunión con Abbas Araghchi y Vladimir Putin en San Petersburgo. Esa es mi interpretación, simplemente por el momento en que ocurrió. No creo que sea una coincidencia. El conflicto de Ucrania ni siquiera está en el mapa geopolítico ni en el ciclo de noticias. Y como sabemos con Donald Trump, todo gira en torno al ciclo de noticias. Estoy seguro de que le gustaría conseguir una victoria en Ucrania, o algo de lo que pudiera atribuirse el mérito, poner fin a la guerra después de no haberlo hecho durante los últimos 14, casi 15 meses ya. Así que sí, estoy seguro de que le gustaría eso. Pero Rusia no quiere nada de Estados Unidos, salvo algo productivo. Y eso nos lleva de nuevo al punto de partida con el tema de Ucrania. Rusia ha sido muy persistente en sus exigencias. Quieren que Estados Unidos, en su delegación, aborde las causas de fondo del conflicto. Porque si no lo haces, es puro sentido común. Si no afrontas las causas de fondo del conflicto, no puedes ni siquiera fingir que eres capaz de trazar un camino hacia un armisticio o un acuerdo vinculante o una solución política al final. Es simplemente imposible, porque no puedes ponerte de acuerdo ni siquiera en el punto de partida, en cómo empezó todo, legalmente y en todos los demás aspectos. Así que aquí es donde Estados Unidos nunca podrá coincidir con los rusos en ese punto. No pueden, porque Estados Unidos empezó la guerra en Ucrania. Ese es el punto. Estados Unidos lo hizo, la Unión Europea lo hizo, la OTAN lo hizo, ellos iniciaron la guerra en Ucrania, y eso es un hecho. Y hubo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, la número 2202, que más o menos lo reconoce. En otras palabras, había un proceso de paz y los europeos y los estadounidenses básicamente lo sabotearon porque querían que esta guerra ocurriera en Ucrania. Así que eso es un hecho establecido, al menos desde el punto de vista ruso. Ellos lo entienden, obviamente. Pero Occidente, Estados Unidos y Occidente, no creo que les resulte fácil admitirlo, al menos con las administraciones actuales, con los gobiernos que hay en Washington y en Bruselas. Creo que es imposible.
Si un gobierno demócrata llegara a Washington, nunca abordaría las causas de fondo, porque eso implicaría, básicamente, crucificar a Barack Obama y a Joe Biden en la cruz de la responsabilidad geopolítica por haber iniciado ese conflicto. Así que creo que la conversación que tuvieron los rusos y los iraníes en Moscú, creo que ahí hubo un verdadero encuentro de ideas, porque ambos países, ambos gobiernos, han pasado por una experiencia parecida. Y los dos están en una posición similar frente a Estados Unidos y a la estructura de poder occidental. En ambos casos se trata básicamente de guerras de agresión sin salida, guerras libradas por medio de terceros, en las que Ucrania cumple un papel parecido, en cierto modo, al de Israel, al ser utilizada como un instrumento estadounidense contra Irán, aunque en este caso se trate de un ataque directo. Irán es un adversario directo y una amenaza existencial para el Estado de Israel en lo que respecta a su legitimidad en la región. Pero Irán ha conseguido desgastar la economía estadounidense y parte de su complejo militar industrial como consecuencia de este conflicto. Israel, por su parte, también ha intentado desgastar a los iraníes, y no le ha funcionado. De forma parecida, Ucrania ha intentado desgastar a Rusia en nombre de Occidente, y tampoco ha funcionado. En Cambridge, Rusia tal growth de reformar paraber, y la legitimidad timor-leste en dater. Así que cuando los iraníes y los rusos se juntan, están en una especie de partida de ajedrez muy parecida, y sus intereses coinciden claramente. Y creo que ahora estamos viendo a Rusia moverse con mucha cautela. Rusia ha aprendido las lecciones de haber estado implicada activamente en Asia Occidental. En 2015, Rusia acudió en ayuda de Siria, de la República Árabe Siria. En octubre de ese año, intervinieron y cambiaron el rumbo de un conflicto que en ese momento iba claramente en contra del gobierno de Assad. Rusia hizo un compromiso importante tanto con su fuerza aérea como reforzando su puerto de aguas cálidas en Tartus. Desde el punto de vista geopolítico, la guerra contra el terrorismo, vista desde la perspectiva rusa, se entendía como una batalla muy importante que había que librar. Podían eliminar a muchas fuerzas terroristas allí, ayudar a Siria y con eso debilitar a esos mismos grupos terroristas respaldados por Occidente que suponen una amenaza para el flanco sur de Rusia, en el Cáucaso. Además, claro, de mantener su posición geopolítica en Tartus. Así que se puede entender su lógica. Pero el problema fue que a largo plazo no tuvo éxito. Y la razón es que el ejército sirio se derrumbó, el Estado sirio se vino abajo. Y se vino abajo por las sanciones, por la desestabilización general de una guerra sucia que se libró contra Siria durante unos 12 o 13 años seguidos. Y todo eso acabó provocando el colapso del Estado. Y el jefe de Estado, Bashar al-Assad, huyó a Moscú. Pero Rusia no podía dar un paso al frente y librar una guerra en nombre de Siria si Siria misma no era capaz de luchar esa guerra. Tampoco podía sostener económicamente al país, aunque intentó avanzar en esa dirección durante décadas, debido a la política interna siria. Siria tiene su propia corrupción, es básicamente vulnerable a todo tipo de maniobra de Estados Unidos como de Israel, todo en su estado de debilidad. Todo eso confluyó en el colapso del ejército árabe sirio, del gobierno y del propio Estado. Rusia no puede librar esa guerra sola contra todas esas fuerzas, HTS, Turquía, la OTAN, Israel, en nombre de Damasco, si Damasco no puede asumir el liderazgo. La soberanía de Damasco se vio gravemente erosionada por las sanciones César y los repetidos bombardeos israelíes, más de una década de ataques aéreos. Esa fue la lección de Siria para Rusia. Ahora tienes a la delegación iraní llegando a Rusia. Y lo que vemos ahí es a Vladimir Putin mirando a los iraníes y diciéndoles, estáis librando esta guerra ahora, seguís en pie, habéis defendido vuestra soberanía, habéis resistido las sanciones. Es distinto. Irán es mucho más fuerte,
mucho más resistente, después de 47 años de sanciones, amenazas y ataques, y todo lo demás. Así que esta es una conversación muy diferente. Ahora Rusia probablemente se sienta en una posición más segura para ayudar a Irán de ciertas maneras. Y una de esas formas, estoy seguro, tiene que ver con la inteligencia, también con los datos por satélite, que son muy importantes. Muy importantes sobre todo con la nueva gama de misiles hipersónicos, muchos de los cuales creo Irán no ha mostrado todavía ni toda su tecnología de combate. Y esto es lo que quiero decirle a la gente, Nima. Tuve un conocimiento casi directo de esto cuando estuve en Teherán. Un miembro del programa de misiles estaba hablando con periodistas, y yo estaba allí, presente, y dijo algo así como: tenemos misiles de gran altitud que pueden redirigirse en pleno vuelo, cambiar de dirección varias veces y alcanzar objetivos en movimiento. Así que estoy seguro de que se refería a buques de guerra en ese contexto. En la era de la inteligencia artificial, Nima, eso es básicamente una cuestión de datos. Así que Estados Unidos también tiene parte de esto. En el ámbito de la inteligencia artificial, la tecnología se está utilizando para rastrear lo que llaman flotas en la sombra o flotas oscuras. Estados Unidos está usando esto. Combina datos de radar, información del sistema AES, datos de transpondedores y otras técnicas de posicionamiento. Lo que hace es sintetizar todos esos datos para predecir la hora estimada de llegada de un buque de guerra, su rumbo, su velocidad, su posición, todo eso. También incluye el clima, todo entra en el cálculo, y puede predecir movimientos con hasta un 95% de probabilidad. Así que, en realidad, se trata solo de acumular suficientes datos para poder perfilar destructores y portaaviones estadounidenses. Y cuanto más tiempo permanezcan o merodeen por el mar Arábigo y el Océano Índico, más tiempo tienen los iraníes para analizar y prepararse. Y en ese punto, se trata simplemente de un problema de software, en lo que respecta a la guía y al apuntado. Y con una probabilidad del 95% que Estados Unidos tiene esos sistemas, usan los mismos para distintas cosas, también con fines militares, sobre todo para la piratería en este momento. Pero Irán no tiene una gran y torpe marina que esté moviendo por el planeta, así que no es realmente un problema para Irán. En cambio, para Estados Unidos sí lo es, porque cuanto más tiempo permanezcan allí, más margen tiene Irán para aplicar tipos de soluciones que probablemente dejarían muy limitada a la potencia estadounidense, ya que depende tanto del poder naval. Y en cuanto a las bases de operaciones, ya no hay muchas más aparte del aeropuerto Ben Gurion, Chipre y un par más, Djibouti, y quizá una base en Arabia Saudí, lo cual también es problemático para los propios saudíes, claro. No hay mucho en cuanto a despliegue y apoyo por parte de Estados Unidos, porque Irán ha destruido muchas de esas bases y ha dejado sin capacidad operativa a las que quedaban como instalaciones militares. Así que en ese punto, todo depende del poder naval. Hay un par de pistas. Una es que la semana pasada teníamos 3 grupos de ataque de portaaviones en la región. Al final de la semana, el USS Gerald Ford estaba situado en el norte del Mar Rojo. Para mí, eso tenía mucho sentido. Probablemente cumplía 2 funciones. Bueno, en realidad 3. Una de ellas posiblemente era ofrecer defensa con interceptores para proteger el puerto saudí de Yanbu, por donde pasa el oleoducto este-oeste que evita el Golfo Pérsico. Esa es, básicamente, la línea de vida económica de Arabia Saudí, sobre todo si se cerraran los estrechos de Hormuz. Así que serviría para eso, y además para defender a Israel de ataques procedentes de Irán. Estaba desplegado para ofrecer esa protección y también frente a los hutíes de Yemen. Cualquiera de los hutíes que usara misiles para atacar, por ejemplo, el puerto de Eilat u otros objetivos en Israel, se encontraría con una posición ideal para interceptarlos. Y luego estaba el portaaviones USS George H.W. Bush, que según creo, venía por el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica
intentando evitar el estrecho de Bab el-Mandeb. Así que también está en posición, al igual que si no me equivoco, el grupo de ataque del USS Abraham Lincoln. Creo que ese sería el tercer grupo de portaaviones desplegado. Y eso está justo en el borde del Mar Arábigo y del Océano Índico. Así que antes había 3, y ahora solo quedan 2. El USS Gerald Ford fue llamado de vuelta este fin de semana, o a principios de esta semana, a Norfolk, en Virginia. Estos grupos de portaaviones se usarían como puntos de relevo. Tienen reabastecimiento aéreo para las misiones, aviones que pueden despegar de un portaaviones y aterrizar en otro. Hay muchas piezas en movimiento, porque esta operación se está volviendo más sofisticada y porque Estados Unidos ya no cuenta con las mismas instalaciones que tenía antes para llevar a cabo estos ataques. Así que diría que su margen de error militar es mucho menor y también la ventana de ataque es más reducida. Así que estaríamos hablando de una campaña de unas 2 semanas, en la que probablemente tendrían que gastar casi todo lo que puedan en municiones de largo alcance durante la primera semana. Aún así, tienen que guardar reservas para otros frentes y para posibles contingencias, así que no pueden usarlo todo. Yo diría que eso duraría como mucho 1 semana o 2. Después de eso, tendrían que pasar a los bombardeos aéreos. La idea sería eliminar lo que quede de las defensas antiaéreas de Irán y luego acercarse más con ataques de cazas junto con Israel. Eso incluiría bombas planeadoras, vuelos directos sobre el territorio y cosas por el estilo. Pero en cualquier caso, seguiríamos hablando de una campaña corta. Sería, como diría la Casa Blanca, un golpe contundente de unas 2 semanas. Y eso más o menos coincide con los informes del mando central que estamos viendo, Nima. Es exactamente de lo que ha sido informado el presidente. Pero la retirada del Gerald Ford, para mí, es algo problemática, potencialmente. No estoy seguro de cómo lo sustituirían, o si siquiera lo harían. Así que eso me preocupa, sobre todo en relación con este ataque, y con si eso sería viable desde ese punto de vista. En resumen, Nima, podemos hablar de todos los detalles, pero esto es una jugada de póker tremenda para Trump. Y políticamente es decisiva. Cuanto más esperen, más probable es que el ataque ocurra, Nima, hoy, mañana, o el sábado, o el domingo, después de que cierren los mercados, antes de que abran el lunes. Aún así, es una apuesta política enorme. Cuanto más se retrase, más desagradable se vuelve esto en Estados Unidos, porque ahora mismo estamos viendo una avalancha de informes sobre el mal rendimiento económico. Las cifras del PIB han salido muy por debajo de lo esperado, un 2%. Y las de este trimestre serán incluso inferiores al 2%, pero no se publicarán hasta finales del mes que viene o principios de junio. Vamos a ver esa trayectoria descendente inevitable de la economía estadounidense de cara a las elecciones de mitad de mandato. Así que, para Trump, las oportunidades aquí son limitadas. Yo diría que lo mejor que pueden conseguir es que no van a reabrir el estrecho de Hormuz. Podrían intentarlo, sí, pero eso tendría un coste enorme. De una forma u otra, tendría un coste militar enorme si no saliera perfectamente bien. Así que no hay mucho que ganar aquí, no hay grandes beneficios potenciales ni victorias claras. Podrías declarar una victoria pírrica, destruyendo la infraestructura de Irán, destruyendo a los civiles. Pero esa victoria pírrica, como aprendió el rey Pirro en el año 280 a.C., tiene un precio altísimo. Cuantas más victorias pírricas consigues, peor se vuelve tu reputación y tu posición, y te debilitas estratégicamente. Esa fue la lección hace milenios y sigue siendo la misma hoy, también para la administración Trump. Pero esta administración en Estados Unidos estaría satisfecha con una victoria pírrica. Declararían de alguna forma que han ganado, sin un acuerdo de paz, y dejarían que la guerra siguiera ardiendo en segundo plano.
y tanto Estados Unidos como Israel se reservarían la opción de atacar juntos en cualquier momento en el futuro si decidieran reactivar el conflicto o no. Depende. Pero el problema, Nima, con todo esto es que no hay manera de conseguir ningún tipo de acuerdo, ni de pacto ni de declaro de paz con este medme estadounidense que Tunis. Pues sí. En el clima político actual, no habrá ningún tipo de alivio de sanciones ni nada parecido por parte de ningún gobierno estadounidense, sea demócrata o republicano, a menos que ocurra una gran crisis política en Estados Unidos, algo que desestabilice de verdad el país. Entonces, quizá, la situación política se abra lo suficiente como para decir, vamos a poner fin a este conflicto con Irán. Pero si eso no pasa, aún podrían jugar la carta del enriquecimiento de uranio. Y claro, Putin siempre está disponible. Rusia siempre está disponible. Así que eso sería como volver al acuerdo nuclear con Rusia como garante. Pero todo el argumento de venta de Trump es, tengo que conseguir un acuerdo mejor que el que consiguió Obama. Así que el Hochspoa no va a servir. Una reedición del Hochspoa no será suficiente para que Trump pueda decir que su acuerdo es mejor que el que rompió en su primer mandato. Estados Unidos y esta administración de Trump se han metido en el peor callejón sin salida posible. No hay realmente una salida. Han llegado demasiado lejos. Han invertido demasiado capital político y económico, tanto a nivel internacional como nacional. Ha sido un fracaso enorme. Esta operación, en lo político y en lo geopolítico. Desde un punto de vista imperial, Nima, la reputación de Estados Unidos se ha desplomado. Están encadenados a Israel y ese Titanic se está hundiendo. Y Estados Unidos, por desgracia, se va con ellos por culpa de este conflicto. Cuanto más dolor se vea en Europa, más dolor económico habrá en Estados Unidos y en el sudeste asiático. Y al final, todo el mundo va a culpar a Estados Unidos e Israel por esto. Eso es inevitable. Entonces, intentar resolverlo con una operación militar heroica que dure 2 semanas, ¿de verdad es esa la mejor jugada? ¿Es esa la mejor carta que tienen? Trump dice, yo tengo todas las cartas, repitiendo una y otra vez, ¿nosotros tenemos todas las cartas? Ellos no tienen ninguna, pero sí que tienen cartas. Lo que pasa es que Trump tiene un par de 7s, que en 2 semanas se convertirán en un par de comodines. E Irán puede quedarse tranquilo, sin moverse. No están jugando al póker. Irán no juega al póker. Están jugando al ajedrez. Y están jugando a largo plazo, porque para ellos esto es una cuestión existencial. Pero Estados Unidos no se da cuenta. No creen que sea un problema existencial. Pero en el sentido de una victoria pírrica, sí lo es para Estados Unidos. Y creo que el destino ya está echado. Incluso si lo cerraran hoy, si firmaran algún acuerdo milagroso, ya sabes, algo así como que Trump, de repente las nubes se abren y no sé, el Jesús Trump baja del cielo con su bata de médico, ya es demasiado tarde. Van a llegar fuerzas hiperinflacionarias que a estas alturas son inevitables. Eso se va a extender hasta el año 2027. No hay forma de evitarlo. Y va a ser catastrófico. Incluso si terminara ahora, no creo que los medios lo entiendan del todo. En Estados Unidos no creo que la Casa Blanca lo comprenda realmente. Creo que hay como una especie de mano invisible y resistente al estilo de Adam Smith, que va a atrapar a Estados Unidos mientras cae. Pero los expertos, básicamente, los mercados, empezando por el del petróleo y las tasas de inflación, no pintan bien. Se está viendo una contracción. Hay mucho pánico en Washington, sobre todo en esta administración. Están intentando culpar de gran parte de esto a la Reserva Federal, porque la Fed quiere subir los tipos de interés para intentar frenar las presiones inflacionistas. La administración Trump no quiere hacerlo. Quieren abrir más, bajar los tipos y aumentar la liquidez y todo ese tipo de cosas. Pero algo tiene que ceder. No van a poder controlar esta situación. La verdad, empiezo a pensar que esta administración va a intentar algún tipo de rescate masivo como reacción.
Y eso podría presentarse de distintas formas. Ya vimos que Estados Unidos está proponiendo un rescate para los Emiratos Árabes Unidos. Así que parece que tenemos que rescatar a nuestros aliados en el Golfo Pérsico. Los Emiratos también se están retirando de la OPEP, lo cual es un desarrollo interesante. Esos mecanismos de estabilización de precios en el mercado mundial del petróleo quedan un poco en el aire si los Emiratos se salen de la OPEP. Y eso claramente, si Estados Unidos está detrás de esa decisión, tiene implicaciones importantes. No sé cómo va a evolucionar todo esto a largo plazo, pero significa que en términos de volatilidad, de estabilidad de precios y de todos esos factores, la consistencia, la volatilidad son elementos clave en la economía global, porque se empieza a notar un endurecimiento de la economía. Si los inversores y el capital no tienen claridad en los mercados, ni claridad sobre dónde van a poner su dinero, entonces va a haber una contracción del comercio, de la inversión, de todo eso. Y si el único refugio seguro ahora mismo es China, ¿a dónde va a ir el capital? Pues va a ir a Asia. Va a ver eso como un refugio seguro. Así que veremos cómo el capital sale de Occidente y se va hacia Oriente. Y eso de hecho ya lleva ocurriendo un tiempo. Pero va a acelerarse si Estados Unidos y Europa siguen por este camino suicida, yo diría suicida, en el que están ahora mismo. I would say suicidal path that they're currently on.